Bueno, muy bien. El tema de la educación media en la Argentina, las deudas, los avances, de un eje realmente importante. Hemos tratado este tema esta Sí, semana en nuestro noticiero, ¿no? exactamente, ¿no? ¿Dónde está la educación argentina, sobre todo la educación media en este caso, en la cual vamos a hacer referencia? Dialogamos con Alberto Calvo de Fundación Colsecor y esto nos decía respecto a este tema. Gracias primero por abordar esta agenda pública de la Fundación Colsecor, que en esta edición mensual se ubica en la temática de la educación y particularmente de la educación media. El título del informe dice Las deudas de la educación media. Reconocemos que la expansión de la escolarización secundaria es un logro de las últimas décadas. Persiste un importante deterioro, por supuesto, en trayectorias, aprendizajes, desigualdad económica, socioeconómica, podemos decir, y territorial, y que alrededor de un 20% egresa en modalidades para adultos o los programas como el FINES, que hemos conocido como una experiencia educativa del último tiempo, ¿no? Es decir, que si bien han existido logros, hoy, sin lugar a dudas, la educación media está afectada en función de una realidad socioeconómica con índices de pobreza que han crecido en la Argentina y que han crecido además en las juventudes. Digo, el gran porcentaje del segmento poblacional de la Argentina que está ubicado en ese universo de vulnerabilidades y de pobreza en la Argentina son los jóvenes. Y los jóvenes son los que transitan en gran medida los espacios educativos en distintos niveles regionales de la Argentina. Por supuesto que hay desigualdades respecto a los rendimientos académicos, la accesibilidad de la educación y fundamentalmente el balance y los resultados de los resultados académicos de acuerdo a el lugar, por ejemplo, en el que se habita. Es decir, que el rendimiento académico de niveles socioeconómicos bajos es distinto respecto a los niveles socioeconómicos medios o medios altos. Y también, por supuesto, hay una distancia, una diferencia negativa, positiva, de acuerdo a donde se viva. Pero si tomamos los rendimientos educativos de alguien que habita en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene mejores rendimientos académicos que aquel que habita en una de las provincias del norte argentino, por ejemplo, Chaco. Es decir, que allí hay un desafío de armonizar proyectos de educación media, donde decimos, si hablamos de educación media en la Argentina, tenemos que hablar observar de manera situada de qué manera sucede la educación media y las políticas públicas educativas en un determinado territorio y en otro, y por otro lado, de qué manera se abordan los modos de llegar a la escuela de acuerdo a los niveles socioeconómicos de una Argentina donde la vulnerabilidad social, económica y de pobreza está viviendo en el proyecto educativo. ¿Sí? Alberto, este muestreo que es realmente triste, ¿no? Del mapa de la educación en el Sí. país, hablamos de asimetrías, volvemos a hablar de las diferencias que tenemos con AMBA en varias cuestiones. Yo siempre digo, lo califico en esta cuestión hasta de calidad de vida, ¿no? Lo que significa Sí, estar claro. en el centro del país y irse para NOA, para NEA o para algunos lugares también del sur de la Argentina. ¿Hay algún atisbo de empezar a encontrar soluciones o crees que estos modelos políticos económicos que van mutando en nuestro país hacen que no podamos sentarnos a hablar de políticas a, no te digo largo plazo, mediano plazo en la educación? Te diría, el riesgo que ya está comenzando a estar en incertidumbre el corto plazo respecto a la convivencia para generar un proceso de acuerdos. Si tomamos el programa FINES educativo,
la antelación para la organización presupuestaria y de ese proyecto de políticas públicas multidimensionales, podemos decir, porque el programa Fines tenía una coparticipación entre los estados jurisdiccionales provinciales y el Estado Nacional, es decir, que había aportes complementarios donde había una parte que la resolvería el Estado Nacional y otro los estados provinciales. La antelación desde el punto de vista de la organización del proceso productivo, educativo, de esa coparticipación interestatal, se hacía con una antelación de un año, es decir, que durante este 2024 hay que resolver las condiciones de consenso entre el Estado Nacional y los estados provinciales respecto al proyecto educativo Fines del 2025. En una situación de dificultad de armonización de intereses, como estamos viendo, sobre agendas desde el punto de vista de el ordenamiento y la organización impositiva, de qué manera participa el Estado Nacional, de qué manera sucede el nivel de interacción y de coparticipación de los estados provinciales, el programa Fines está en esa situación descriptiva de dificultad de acuerdo de corto plazo. Es decir, es un ejemplo realmente contundente de aquello que hoy se está discutiendo de cara al pacto de mayo probable en Córdoba entre gobernadores y el presidente de la Nación, Javier Milei. Yo diría, el programa Fines, educación media y los riesgos de mayores deudas respecto a la ciudadanía y este programa educativo que puede no tener condiciones de aplicación por inconsistencias, dificultades de acuerdo entre los estados jurisdiccionales y las políticas que definen aquellos que han sido elegidos para los cargos ejecutivos, tanto de la nación como de la provincia, está en una situación de altísima incertidumbre. Cierro con un tema, Alberto, que me parece importante y ustedes lo remarcan, la educación, una obligación del Estado. Digo, no debemos olvidarnos de esta cuestión que parece algo realmente bastante obvio, pero es bueno remarcarlo, ¿no? Sí, sí, nos parece que es fundamental porque las desigualdades sociales, las económicas, el financiamiento educativo se puede mitigar en cuanto a efectos y abordar las inequidades y la precarización en la medida que se entienda determinados niveles de ejercicios de obligaciones respecto al Estado. Digo, una reducción en términos presupuestarios educativos impacta en las facetas de mejoramiento de la sostenibilidad de las infraestructuras de edilicia, del equipamiento didáctico, de la reducción de capacitaciones, de las condiciones laborales de el cuerpo docente y obviamente de el desfinanciamiento de planes educativos con fines que hacíamos referencia en el párrafo anterior. Así que para evitar discontinuidades que ya tienen las poblaciones respecto a el tránsito de la escolarización por desigualdades económicas, por afectaciones en sus ingresos, si además las discontinuidades las desarrolla el Estado o los estados respecto a los servicios esenciales de educación, estamos en una situación de mucha más vulnerabilidad para la calidad de vida que vos señalás. Es decir, la calidad de vida claramente va a tener una afectación negativa si hay discontinuidades del orden de lo presupuestario y las obligaciones que el Estado tiene que tener con la educación. Alberto, la migración en tiempos económicos como los que se viven de mucho ajuste de las escuelas privadas a las escuelas públicas, ¿ustedes las consideran transicionales? ¿Luego se vuelve a la estructura privada o empieza a haber un cambio de metodología profundo en la educación producto de contextos económicos apremiantes? Entendemos que hay
obviamente elementos que aparecen de coyuntura donde algunos datos nos impactan como una realidad emergente. Lo cierto es que los niveles de crecimiento de la pobreza en la Argentina han venido escalando año a año. Digo, el Observatorio de la Deuda Social, este trabajo estadístico que realiza la Universidad Católica Argentina, nos viene impactando en cuanto a estos deterioros que estamos encontrando en la calidad de vida de los argentinos y las argentinas. Y esto se traduce también en los niveles de elección de acuerdo a los presupuestos de ingresos que tienen los distintos segmentos poblacionales para ir a una escuela, a una educación del orden de lo privado y de lo público. Y al existir este deterioro, ha venido creciendo la demanda de educación pública. El punto es el siguiente, que en un achicamiento de las condiciones económicas, en un mercado laboral deteriorado desde el punto de vista de las condiciones de precarización, de informalidad como el que estamos teniendo, los refugios terminan siendo del Estado. Y el punto es de qué manera se pueden revertir tendencias en un mediano y largo plazo, porque los deterioros, se puede ingresar muy rápido a estos deterioros, pero las salidas sabemos lo dolorosa que son. Todavía en nuestra memoria los argentinos y las argentinas conservamos aquel momento de implosión del 2001. Y pasaron un poco más de 20 años. Lo cierto es que todavía aquello que sucedió como un episodio importante de la historia argentina lo conservamos. Y lo conservamos porque vemos un registro de estos deterioros de las condiciones socioeconómicas de la Argentina donde no se ha evolucionado, todo lo contrario. Así que yo diría que más que un dato del presente es un dato con el que vamos a tener que convivir en un por lo menos mediano plazo de este direccionamiento de la educación privada a la educación pública, que van a ser muchas familias para conservar la accesibilidad, el tránsito, la permanencia de la educación de sus hijos, sus hijas en la educación argentina.